Tú para poder conseguir un objetivo que tienes en el futuro y que todavía no existe, Dani, tienes que trabajar con lo que sí tienes en el presente. Yo quiero conseguir algo, si lo quiero conseguir es porque no lo tengo. Y si no lo tengo es porque no existe en mí, o sea, no forma parte de mi realidad todavía. Por lo tanto, ¿con qué voy a trabajar? Con lo que sí tengo y con lo que sí existe. Por lo tanto, definir lo que existe también forma parte de esta competencia metacognitiva. Claro. Y si yo soy capaz de poder definir lo que existe, tengo más probabilidades de poder conseguir lo que quiero en el futuro y que todavía no forma parte de mi realidad. Es muy triste decir que en el mundo del coaching, por ejemplo, la definición es lo que menos les ha importado a los coaches y al mundo del coaching. El valor que tenía el coaching para aportar a la sociedad está aniquilado. ¿Por qué? Porque no han sabido, no han querido hacer el esfuerzo de definir qué es. Exacto. Y si no hay definición, directamente cada uno propone en el vacío, ¿no? Y el vacío nos lleva a errores, bueno, y errores graves que se han cometido, ¿no? Con el management me pasó lo mismo. Me he dado cuenta que muchas teorías del management mainstream están mal enfocadas porque la definición es incorrecta o el enfoque es incompleto, si tú quieres. Por ponerte un ejemplo, cuando nosotros hablamos de motivación intrínseca, extrínseca y demás, si realmente defines qué es motivación, te vas a dar cuenta que esa distinción no sirve, que es errónea y que termina en herramientas y prácticas que no motivan, o sea, que no producen el efecto que se dice que debería de producir, ¿no? Y eso me ha transformado a mí en un outsider. El enfrentarme a tener que definir me ha alejado de la no definición que existe en las distintas disciplinas. Por eso Mises, por ejemplo, cuando escribe La acción humana, a la economía le pone otro nombre, que es verdad que no prosperó. La cataláctica no prosperó. Pero es la verdadera economía. El concepto de economía es todo lo contrario a lo que es la economía. La economía es la gestión doméstica de la casa. Eso es gestión, eso es management. Pero eso no es economía, no es la ciencia económica. Quedó un término en economía que no se corresponde con la esencia de lo que es la economía. Tú fíjate, cuando Mises escribe La acción humana, se da cuenta de esto y dice, no, esto es cataláctica. Tiene que ver con las relaciones, con el intercambio. Voluntario. Esto es la economía. Y a partir de ahí, desarrolla su propuesta. Con el management pasa lo mismo. Cuando en realidad no se ha definido bien lo que realmente significa gestionar una organización y lo que es una empresa en sí. Por eso yo, en ese sentido, me tomé el trabajo de tratar de definir qué es realmente una empresa. ¿Ves? La teoría de la firma es eso. Y esto me llevó en la práctica, porque el punto es, nuevamente, definir para qué. Porque me gusta el mundo de las ideas y yo quiero encerrarme en mi mundo académico simplemente para escribir libros. No, porque yo sé que si tengo una buena definición o una correcta definición o más cercana a la correspondencia con la realidad, voy a poder implementar herramientas y prácticas mucho más eficientes que van a llevar a conseguir los resultados que realmente quieren, en este caso los empresarios, ¿no? Si tú pretendes relacionarte con la realidad, con la realidad, lo que sea, las cosas del mundo y los otros sujetos, en base a arbitrariedades inventadas por ti, es normal que luego tengas muchos problemas. Claro. Porque no te estás ajustando a algo a lo que te tienes que ajustar, que es a la realidad, no a otra persona ni a otras ideas de nadie. Es a la realidad, de las cosas son lo que son. Y entonces, mientras tú mejor te ajustes a la realidad, estarás en condiciones de poder realizar los cambios que necesites o que quieras para conseguir aquello que en potencia ya existe en la realidad también. Y entonces tendrás mucho éxito en el sentido de que has conseguido el resultado que tú esperabas. Ahora, si yo te vendo que eso que quieres conseguir es lo que tú quieras independientemente de la realidad, y luego cuando analizas la realidad, no importa, tú llámale mujer a lo que te dé la gana, llámale libertad a lo que te dé la gana, que da lo mismo, es normal que luego haya mucha deficiencia y disfuncionalidad en el camino para conseguir aquello que te han vendido.
Por eso, si te das cuenta, Daniel, la herramienta de definición, digamos, la competencia metacognitiva de definición, tiene una utilidad que es verdaderamente trascendente. Porque lo que te está diciendo es, desde la definición hay un concepto previo que es la realidad es cognoscible y mientras mejor la conozcas, mejor te va a ir en la vida. Pero para poder acceder a los elementos de la realidad tal y como son, necesitas humildad y aceptación. Eso no puede ser arrogancia. Claro. O sea, si yo descubro una ley que determina tal cosa y la estoy viendo, no tengo más que reconocerla, aceptarla y comportarme en función de esa ley, porque si no lo hago así, el que va a salir perjudicado soy yo. Por tanto, hay una humildad necesaria de aceptación además sobre la realidad, que además es la que te va a marcar el camino. Lo contrario sí que es soberbia, es decir, no se puede definir, por lo tanto las cosas van a ser como a mí me da la gana. Es una lucha interesante porque el que no le gusta definir porque no se quiere ajustar a la realidad, te va a criticar a ti como que quieres imponer un punto de vista sobre qué es la realidad y tú te das cuenta que en realidad es al revés, que el que no está definiendo es el que quiere imponerte su punto de vista en base a la no definición para poder justificar cualquier tipo de definición. Ahora, si tenemos la habilidad y tenemos la capacidad de poder reconocer aspectos de la realidad que son lo que son y que se puede contrastar de manera axiomático, lógico-deductiva o de manera empírico-experimental, cualquiera de los dos aspectos o incluso entre las dos, entonces los dos tendremos que aceptar que esto forma parte de la realidad y sobre esa base va a haber un acuerdo mínimo y común sobre el cual podemos empezar a dialogar, a convivir y a relacionarnos, ¿no?